muchísimas gracias por la invitación. A mí me ha gustado mucho este ciclo, o sea, la idea del ciclo es muy buena y muy importante en estos momentos, y yo creo que se haga aquí en la Casa del Lago es también algo fundamental, porque estamos en la ciudad y no lejos, en Ciudad Universitaria, donde pues, solo para un pedazo de tiempo. Entonces es muy interesante y muy importante, y muchas gracias por haberme invitado en este ciclo, en esta serie de ciclos. Y pues sí, ahora nos toca hablar de estrategias de sustentabilidad en la vida cotidiana. Normalmente cuando me hacen preguntas sobre el problema de las políticas públicas en México, sobre la sostenibilidad, en algún momento siempre me preguntan, bueno, ¿qué puede hacer uno desde el ciudadano? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer cada uno en nuestras casas? Y ahí siempre me atoro y tengo que meter segunda para poder entender o hacer alguna ruta coherente que pueda funcionar y que no solo se quede en algo que no tiene basura en la calle, ¿no? O sea, cosas bastante más profundas e importantes que pueden generar impacto, no solo a nivel local, sino a nivel regional o a nivel de políticas públicas. Y entonces este pedazo del ciclo me interesa mucho y me gusta mucho porque pues las 4 personas que están aquí tienen una visión bastante práctica sobre qué es lo que se puede hacer desde la vida cotidiana, desde la sociedad civil. Una de las cosas, y no podía yo quedarme callado en esto, una de las cosas que uno tiene que hacer es obviamente exigirle a la autoridad que haga su parte en términos de generar políticas públicas en términos de sostenibilidad, pero pues, como hemos visto en los últimos meses, particularmente en los últimos días, eso es un deporte de alto riesgo porque te pueden meter al bote por hacer eventos de este tipo nada más en Xochimilco, ¿no? Y protestar. Entonces, dentro de las cosas que uno tiene que hacer es organizarse para exigirle bien a la autoridad, ¿no? Eso a mí me queda clarísimo. Pero pues a lo mejor alguno de los ponentes también puede hablar sobre ese tema, y por lo pronto lo que voy a hacer es que en estos conversatorios lo que a mí me gusta es como hacerlo muy libre y no hacerlo todo estructurado, así como que ahora le toca a fulanita o ahora le toca a sultanito. Lo que voy a hacer es presentar a las cuatro, y a partir de ahí van a platicar cada uno de ellos de su experiencia, y luego vamos a sentarnos a hacer una discusión general con ustedes y entre ellos, ¿no? Entonces me voy a permitir dar rapidísimo los CV de cada uno de ustedes. Empiezo con la doctora Cristina Ayala Azcárraga, que es bióloga y maestra en ciencias biológicas y doctora en ciencias de la sostenibilidad por parte de la UNAM, la primera doctora en ciencias de la sostenibilidad por parte de la UNAM, me falta decir. Es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Áreas Verdes y Espacio Público de la Facultad de Arquitectura, enfocando al diseño de paisaje y presencia de polinizadores en entornos urbanos. Es profesora de la Facultad de Arquitectura, donde imparte materias de sistemas socioambientales y sostenibilidad del desarrollo urbano. Sus líneas de investigación se centran en la relación entre las áreas verdes urbanas y el bienestar, así como el diseño del paisaje y el mantenimiento de la biodiversidad de polinizadores urbanos. Es autora de varios artículos en revistas como Este País, Animal Político y Nexos, y conduce un podcast que se llama Ciudades para Todos. Comparte sus reflexiones, sostenibilidad en TikTok y en Instagram, así es que la pueden seguir en Cristagram, también obviamente en Instagram. Luego viene la maestra Natalice Guintobar, nunca sabemos Natalice, pero si lo vemos bien enseguida. Es ingeniera de física y maestra en gestión de agua por la Universidad de Montpellier, Francia. Lleva 20 años trabajando por el reconocimiento e implementación del derecho humano al agua y el saneamiento. Creo que nos conocemos hace unos 25 años en alguna COP, justamente. Y saneamiento, así como la visibilización y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Trabaja desde un enfoque sistémico sobre diversos temas vinculados con el agua, como el medio ambiente, saneamiento, derechos humanos, cambio climático, Agenda 2030, reducción de la desigualdad y participación social. Es actualmente coordinadora global de End Water Poverty y coordinadora de la Red de Acción por el Agua en México, FANMEX. Secretaria ejecutiva de las redes del agua de Latinoamérica y miembro del comité directivo de la coalición Butterfly Effect.
Finalmente tenemos al grupo Primal MX, que es un proyecto artístico transdisciplinar conformado por Paola Sánchez y Héctor Juárez, que están ambos dos, y trabaja desde y con distintos campos de conocimiento e indagan sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura. En sus proyectos involucran a las agencias materiales y no humanas como el agua, la lluvia, la siembra y además elementos de la naturaleza, así como la memoria y la tecnología. Su producción enfatiza el potencial cognitivo y creativo de la materia viviente en contextos urbanos y descentraliza al humano como el centro de saberes. Además de invitar a contemplar la complejidad de las relaciones socioambientales en los que estamos inmersos. Pues básicamente ya leí el CV de los cuatro, bueno, de los cuatro, las dos y el grupo con ellos dos, y pues me gustaría comenzar con la plática, pues si quieren con el orden en que lo presenté, empezamos contigo entonces, Cristina, o sí, bueno, así es, ok. Las jefas dijeron que sí, entonces empecemos con Cristina. Pero no, Iván, o sea, las preguntas van después de sus pláticas. Sí, como yo lo había entendido. Bueno, pues gracias por invitarme y por invitarnos aquí para abrir este tipo de espacios. Me llama mucho la atención en realidad que pongan este tema en la mesa porque en realidad es algo que como academia se desvaloriza mucho el esfuerzo individual, ¿no? Y es muy curioso cómo se dice como vamos a dejar de tener esta discusión individualista, vamos a dejar de hablar de las acciones que uno puede hacer para empezar a exigirle a los grandes actores, ¿no? Para empezar a pedir acciones sistémicas, cambios sistémicos, pero a veces también se nos olvida que esas acciones y esos cambios sistémicos vienen pues de justamente la sociedad, ¿no? Es difícil que pensemos que vaya un cambio que no sea impulsado por la sociedad. Entonces, pues bueno, muchas gracias por abrir este espacio también, en un ambiente que si bien no es absolutamente académico, sí, la UNAM siempre tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero empezar a dar un poquito de mi experiencia. Yo estudié la maestría y luego el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. Sin embargo, yo ya había estudiado biología y había estudiado una maestría y luego un doctorado y mi vida seguía muy normal, por decirlo de alguna forma. Y en algún punto, como mencionó Luis, decidí empezar a hacer contenido para redes sociales, hablando de mi camino hacia una vida más sustentable. Y la verdad es que eso suena fácil, pero ha sido difícil en varios ámbitos y uno de esos es justamente acercarme a la crítica de cómo yo puedo decir, oiga, no usen bolsas, ¿no? Oigan, no tengan botellas de agua, que por cierto, gracias por ponernos vasos, porque luego hablamos de sostenibilidad en foros en los que está la botella Bonafont, perdón, tal vez no debo decir marcas, pero está por un lado el hecho del plástico y está por otro el hecho de la empresa que está detrás, que tampoco es nada sustentable, ¿no? Entonces agradezco muchísimo eso. Y la verdad es que ha sido un camino justo difícil eso, porque por un lado yo me di cuenta de que toda la teoría que yo tenía detrás de sostenibilidad, de sistemas socioambientales, las metodologías que había utilizado para mapear actores, para hacer redes que nos enseñaron, realmente no me habían preparado para cuando yo intenté de forma particular en mi casa, con mis hijos y con mi vida, responder a la pregunta ¿cómo yo? No como la doctora de sostenibilidad, sino como la persona que vive en esta carnita, podía enfrentarme a los retos que implicaba la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué implicaba que yo dejara de comprar botellas de plástico? ¿Qué implicaba que redujera mi consumo de carne? ¿No? ¿Qué implicaba que yo empezara a cuestionar por qué consumía como consumía la ropa que compraba? ¿Qué iba a hacer con mis hijos? A pesar, qué bueno que los tuve primero antes de estas reflexiones, porque yo creo que si hubiera tenido primero la reflexión, tal vez ni existiría, ¿no? O sea, entonces, ¿qué implicaba mi existencia? Y
Y aún con todo ese conocimiento teórico del doctorado que puede haber, ¿no? O sea, de los 5 años que están ahí, enfrentarme a las problemáticas diarias fue súper difícil, ha sido súper difícil. Y también ha sido difícil a un nivel justo de, como buena persona y como buen ser humano, yo creo, muy pronto caí en dinámicas culpígenas hacia el justo, tal vez no deben tener hijos, tal vez empezar a decir, entonces van a usar pañales de tela y empezar a intentar terminar el doctorado mientras lavaba pañales de tela, mientras no compraba botellas de agua, mientras no usaba toallitas húmedas y entonces usaba un trapo mojado para limpiarle las pompas y después qué hacía con ese trapo mojado. O sea, empezar a entrar en esa reflexión de, bueno, un momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo puede hacer mejor que quién? Como yo creo que nos pasa también a todos, empezar a darse cuenta de que, claro, yo puedo hacer cosas que no pueden hacer todos, ¿no? Yo, como sea, yo tengo una persona que trabaja en la casa y me ayuda, entonces aunque yo tuviera que ponerme a lavar un trapito húmedo, no era lo mismo que al mismo tiempo cocinar, que al mismo tiempo lavar la ropa, que al mismo tiempo, pero no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y también me empecé a juntar con personas que estaban en el mismo camino, como desde diferentes ámbitos, empezar a tratar de reducir su impacto en el planeta. Y eso, me di cuenta que súbitamente estaba en un grupo de personas hiperprivilegiadas que estábamos intentando hacer nuestra parte, pero que también se sentía un poco como este aumento moral en las personas, en nuestro esfuerzo, con respecto a las personas que no estaban haciendo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, eso juntado con la teoría, juntado con que ya me dedicaba a eso en mi trabajo, la verdad es que me dejó más dudas que respuestas, y me parece muy importante sí darme cuenta de que en algún momento yo platicaba con Luis y le decía, bueno, es que sí hay que reducir nuestro consumo de carne, o sea, la ciencia está ahí atrás, no es una cuestión, sí es una cuestión de ética, pero más allá de eso, sí hay un montón de artículos y me decía, es como, bueno, pero ¿y la cultura? Sí, es que no son enchiladas. O sea, no es simplemente decir, ahora vas a reducir tu consumo de carne como puedas, es si en realidad tiene un impacto en la cultura, si hay una forma de gentrificación culinaria al intentar reducir la carne, o sea, como buen problema de la sostenibilidad, tendríamos que empezar a identificar todos los actores que están alrededor, todas las interacciones que hay en este sistema y cómo desde nuestro papel en la sociedad estamos jalando hilos que no sabíamos que íbamos a mover, ¿no? Estamos en el intento de decir voy a reducir la carne, estoy teniendo esta especie de, lo digo así porque yo sé que no es un término adecuado, pero de gentrificación culinaria, y estamos modificando la cultura a una que tal vez no era la que deseábamos, ¿no? Entonces, ver qué hilos estamos jalando, bueno, eso es parte del trabajo, pero la parte vivencial, la parte que nosotros estamos intentando adaptar, pues no es lo mismo, ¿no? Y no es fácil. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes de eso y, pues, yo lo que voy a esperar hacia las preguntas para empezar a abrir la plática. Ok, me parece muy bien. O sea, esta primera intervención está muy interesante porque son desde dos ángulos muy privilegiados, que es la academia y por otro lado la posición, la cantidad de financiamiento que uno puede acceder, ¿no? Y entonces, desde esos ángulos, cómo uno se puede acercar o qué tan lejos están luego esas visiones de la parte más pues, vida cotidiana del 80% o el 85% de los habitantes de un país o de un planeta, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué puedo yo hacer? No es solo qué puedo yo hacer, sino qué se puede hacer para que todo el mundo lo pueda hacer sin bajar calidad de vida y sin afectar la calidad de vida de la gente que menos tiene. Pero eso, bueno, no sé si quieres. No, sí, o sea, nada más decir que en ambos caminos, o sea, algo que creo que he pensado mucho es que los dos se tienen que retroalimentar. O sea, cuando tú estás tratando de como ciudadano hacer algo, ¿no? Hacer algo sin el conocimiento científico, pues cae uno mucho en buenas intenciones que resultan
pues muchas veces cosas que no solo tienen un impacto, sino tienen un impacto peor, ¿no? Yo veo las redes sociales llenas de gente que dice, no uses tu popote porque quieres salvar a las tortugas, usa un popote de metal. Y tú dices, está bien que no quieras usar popote. El popote de metal, si hacemos un análisis de ciclo de vida, porque se ha hecho, es bastante peor, ¿no? Porque si bien no tiene el problema del plástico y no se mete en las narices de las tortugas, la extracción del material y el proceso y además la corta vida que tiene, porque bueno, te va a durar toda la vida, pero eso se pierde. Nadie tiene por 20 años el popote. Entonces, esas buenas intenciones se quedan muy cortas cuando las separamos de todo el conocimiento científico que hay, pero al revés funciona igual. O sea, yo veo cómo desde la academia se produce mucho conocimiento que nunca termina aterrizando o que no considera justamente los contextos de las personas. Yo veo la recomendación, volvemos al tema de la carne, ¿no? Pero yo veo las recomendaciones de la ONU y de muchos otros de cómo es que sí hay un impacto. Sí, pero traducir eso a las personas, a lo que implica en sus vidas, a la cultura, a su economía, a sus requerimientos dietéticos, eso no aterriza nunca. Entonces, si no desde arriba, perdón, es una forma también mala de decirlo, ¿no? Pero si desde la academia no termina también incorporando las experiencias de las personas e incorporando las personas a lo que se propone, a estos cambios sistémicos, pues estamos perdiendo un actor importantísimo que es la sociedad, ¿no? Y muchas veces sí el discurso desde la academia es tú no hagas nada, o sea, nada de lo que tú hagas importa, o sea, deja que aquí arreglemos las cosas y la verdad es que así no funciona. Entonces, si no existe este flujo constante como de comunicación y co-creación de conocimiento y de estrategias, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Natalie, no sé si quieras no sé si quieres ahondar en ese tema en particular o... No, pues ¿cómo quedamos? ¿No? Vamos primero a arrancar. Antes que nada, pues muchas gracias a Casa del Lago por abrir el espacio, porque justamente me parece que por ahí es donde tenemos que empezar a responder esta pregunta, ¿no? El ABC del ciudadano. Justo eso es lo que tiene que empezar a suceder. Tener este tipo de conversatorios entre distintos puntos de vista, porque, bueno, ahora verán, difieren muchas cosas de lo que se ha dicho, y difieren en el sentido discursivo también. O sea, creo que aquí sí se va a dar un muy buen debate y una buena discusión, que eso es lo importante, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad en donde nos dicen así es, así es, así es. ¿Por qué y cuándo? Y ahí es donde tenemos que empezar como ciudadano a cuestionarnos la información que nos está llegando de manera unilateral. Y digo de manera unilateral ¿por qué? Porque luego la ciencia dice, esa es la única que cuenta. A ver. Yo soy ingeniera en física, maestra en ciencias, y al día 2 que salí de la maestría dije, el problema no es ni científico ni técnico. Y era lo que nos reíamos, él se acaba de declarar que soy ingeniera en física. Claro, nadie sabe que soy ingeniera en física, porque mi trabajo me convertí en una abogada, en una socióloga, en una antropóloga, en una activista. Entonces, claro, ¿por qué? Porque existe toda esta otra realidad que tiene un conocimiento enorme, y mucho más en un país como México, donde tenemos un conocimiento ancestral que ha sido minimizado, que ha sido olvidado, que ha sido discriminado. Y sin embargo, las poblaciones indígenas hoy en día en el país son responsables de conservar el territorio para que se colecte el 23% del agua del país. Es un dato enorme. Y esto mismo, si lo llevamos a nivel planeta, tenemos más o menos como el 9% de la población que es de origen indígena y que es responsable de la conservación del 60% de los ecosistemas que hoy en día existen. Entonces, empecemos a preguntarnos si realmente la ciencia occidental a la cual hemos asistido y hemos estudiado tiene todo ese bagaje que necesitamos para hacer frente a lo que viene y lo que estamos viviendo. Ese es un primer momento, ¿no?, que planteo en la mesa y que es importante. El otro, y esto viene
digamos, de la experiencia que tengo, he trabajado mucho en incidencia en política pública, principalmente a nivel global y cada vez más, bueno, en los últimos 10 años a nivel nacional y cada vez más a un nivel local. O sea, ¿por qué? Porque sí creo que el cambio se está dando donde se construye comunidad, donde se construye, digamos, donde se trabaja más que en el individuo, sin decir que el individuo no es importante. Por supuesto que el trabajo individual y la reflexión individual y los actos individuales son los que van a conformar ese trabajo colectivo. Entonces, y regresando a este aspecto de qué podemos hacer como ciudadanas o ciudadanos frente a la situación que se vive en el agua, yo de verdad estoy cansada que me digan ahorra el agua. Sí, la ahorro de manera sistémica en mi casa, tengo representado de lluvias, tengo baño seco, tengo reciclado, en fin, tengo todo lo que se pueden imaginar, y sin embargo, eso no es lo que va a cambiar ni resolver el problema. El problema es estructural, el problema sí tiene que ver con las decisiones que se están tomando en política pública y en las decisiones particularmente que se están tomando en cómo se está privilegiando el uso del agua para los procesos industriales o para los procesos agroindustriales. Y eso cómo nos toca a nosotros como ciudadanas, nos toca en el consumo. Entonces, yo no voy a decir no ahorren agua, por supuesto, háganlo, cada que puedan. Pero la principal forma que como ciudadanas tenemos de ahorrar es dejen de consumir tanto. No digo que dejen de consumir radicalmente, es difícil porque sí vivimos en una sociedad en la que no nos es fácil tampoco estar produciendo nuestros alimentos, nuestra forma de vestir, en fin, todo esto. Pero sí podemos dejar de estar comprando nada más cada que se te cruza un anuncio porque tienes el poder adquisitivo. Eso es donde verdaderamente tu cambio individual puede tener un impacto en la sociedad y en el agua, ¿no? digamos, en disponibilidad. Y luego me voy a una escala un poquito más arriba, y digo más arriba porque vamos como haciendo zoom out, a nivel global. Muy bien que se reduzca el consumo de carne, sin duda es una de las razones por las cuales se está deforestando la Amazonía por la soya, por el alimento que se siembra para luego mandarlo a distintas zonas en Europa o incluso Canadá, en fin, para ganado, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para comer. Pero hay que analizar ¿cuánto se consume en un país como México? ¿Cuánto se consume en un país como Estados Unidos? Es brutal la diferencia. Y a mí, que no me digan que en un pueblo en donde se come carne, cada que hay una fiesta o cada que pudieron tener acceso a un poco más de dinero, se come carne y les digan, no coman carne, no. Yo difiero completamente y no es una cuestión de cambiar la cultura, porque en ese sentido las culturas son vivas y se están moviendo todo el tiempo. Pero sí difiero en que lleguemos a pueblos y digan es que tienen que dejar de comer carne. No, por supuesto que no. De verdad, vean el consumo. Yo acabo de regresar de Estados Unidos y por eso cada vez que regreso digo, no vuelvo a ir. Es que es espantoso. La manera en la que se consume y se consume y se consume. Todo lo que se compra tiene 50 envoltorios, las porciones son gigantes, acaban que es que llevándosela a la casa terminan tirándola, en fin, el consumo es excesivo. Entonces, y eso es lo que se da también en las negociaciones y batallas, diría yo, porque son campales a nivel global, sobre quién tiene que pagar todos los problemas que se están viviendo hoy en día por la deforestación, la contaminación, el aumento de temperatura, el susodicho cambio climático, y digo susodicho no por negarlo, pero todos se lo quieren meter al cambio climático, cuando la contaminación no es cambio climático,
cuando la deforestación no es cambio climático, cuando no hay políticas públicas que están enfocadas realmente a atender a la población que no tiene los medios de subsistencia, eso no es cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pongo varios elementos allí en la mesa para que empecemos realmente a debatir, pero lo que más me gusta, y no es una discusión que nos enriquezca, ¿no? En ese sentido, sí vengo de la ciencia, sí vengo de una educación muy científica, que he puesto en cuestión muchas veces, y hoy en día me encuentro en un momento en que coordino una red global y desde las grandes ONGs están intentando empujar el tema de decolonización y localización, ¿no? Y yo me pregunto como, ¿por qué están queriendo hacer eso? Y no cuadra, ¿no? Entonces es, una vez más, esa apropiación de palabras que se está empezando a dar para que, como se dio con el derecho humano al agua y el saneamiento, ¿no? Ahora las grandes empresas te hablan de derechos humanos, cooptaron el lenguaje y empiezan a manejarlo. Está empezando a pasar con decolonización. En fin, suelto una serie de elementos para que la discusión se ponga buena. Gracias a ti, Natalia. Pues me interesa mucho, está muy interesante porque efectivamente, o sea, estoy de acuerdo en esto de que le echen la culpa al cambio climático. Pues está muy fácil, porque además es culpa de todos y de nadie, entonces, ¿no? Pero luego, o sea, vienen estas cosas como la inundación de Chaco, que llevamos mes y medio con Chaco inundado, que sí está relacionado con cambio climático, con el cambio de patrón de lluvias. Entonces, el cambio de patrón de lluvias ha hecho lluvias torrenciales, pero también está relacionado con el pésimo manejo de drenaje de la zona y con la invasión de terrenos promovidas por el propio gobierno, ¿no? Entonces, efectivamente, nada más decir, hay cambio climático, pobres de Chaco, ¿no? No, y no es el primer año que se inunda, no es el primer año que se inunda, lleva 15, y eso lo tengo perfectamente identificados porque tenemos gente que vive y trabaja. Entonces, es muy interesante esta otra visión de cómo le hacemos desde la sociedad y hacia dónde tenemos que enfocar las materias, y a veces las materias son internacionales, o sea, más bien el 80% de las veces en las materias son internacionales. Pero pasamos ahora con el grupo primal, pues el foro es de ustedes. Pues muchas gracias, un placer estar aquí. Y bueno, nosotros somos Primal y nos denominamos un agente transdisciplinar, y pues digamos que nuestro acercamiento a los proyectos pues, tiene que ver con justamente la creación, bueno, a partir de la investigación artística y pues la creación de espacios y proyectos de líneas de trabajo que nos interesan. Entonces, las imágenes que están viendo aquí atrás de nosotros son de un proyecto que se llama 754 milímetros y retoma el nombre de lo que se supone sería la precipitación pluvial promedio de la Ciudad de México en el 2030. Y de lo que trata el proyecto básicamente es pues indagar y pensar, ¿no? Reflexionar sobre la multidimensionalidad que tiene el agua, ¿no? Y como ven en las imágenes, está en carrusel, pues ha tenido diversas expresiones en lugares y cada una de ellas ha tenido pues una línea de trabajo a explorar, como es, no podemos hablar del agua sin pensar en el sitio, no podemos hablar del agua sin pensar en el cielo, o de dónde viene, ¿no? O cómo se transporta esa agua, que son las nubes, y pues así cada uno de estas expresiones, ¿no? Y pues bueno, eso como primera instancia, ¿no? Entonces no sé si quieres abundar más. Eso es, ¿no? Bueno, vamos a hablar, o voy a hablar para después pasarle a Paola y vamos a estar pasando el micrófono, pues de nuestra experiencia, ¿no? A mí
yo, por ejemplo, de lo que ya dijeron, me resuena mucho, por ejemplo, la palabra responsabilidad, ¿no? Creo que lo que nosotros hemos hecho, o lo que creemos que justamente es que entender la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros como habitantes de este planeta, ¿no? Como un habitante más de este planeta, junto con los pájaros, los ajolotes, los patos, los árboles, etcétera, etcétera. Y nuestra posición justamente en ese lugar y la responsabilidad de lo que nos toca en términos muy profundos, ¿no? Y que es muy complejo porque lo que hemos visto es que pues sí, todo se lleva mucho hacia señalar, ¿no? Como que es muy fácil, quién es el culpable del cambio climático, un segmento de la población, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, nosotros este proyecto pues lo comenzamos porque en realidad a nosotros nos interesaba el tema del agua aquí en la Ciudad de México y cómo era posible que lloviendo pues una cantidad suficiente como para abastecer a toda la población de la Ciudad de México con solo agua de lluvia, pues nos robáramos el agua de otros lugares, ¿no? Es decir, la mitad del agua que consumimos aquí en la Ciudad de México, y bueno, ustedes seguramente saben mejor los números, se trae de otros lados, nos la robamos de otros lados desde hace muchísimos años, es decir, y luego el tema es que mucha de esa agua también se pierde en pues, el drenaje, bueno, en el sistema de suministro, ¿no? Pero luego, pues esa agua ya que la utilizamos, ahora pues se la aventamos a Hidalgo para que ahí crezcan unas lechugas enormes que nos regresan, pues porque están pues regadas con esa agua, ¿no? Con aguas negras, y en Hidalgo pues, le dicen justamente el río de la venganza, ¿no? Entonces, a mí me parece de lo que nosotros hemos vivido a partir de justamente hacer esto, digo, lo que sucedió es que nosotros en nuestro estudio, pues tiene muchos años, o desde que llegamos al lugar, a este sitio en donde se encuentra nuestro estudio, que está en Iztacalco, decidimos que era importante tener un sistema de captación pluvial. Estamos hablando desde hace 2009, ya casi 15 años. Y conforme hemos ido indagando en cómo hacerlo, porque al día de hoy el sistema de captación pluvial es ya una cosa muy sofisticada porque forma parte de nuestro quehacer cotidiano. En un principio pues era pues, con los recursos que teníamos, con lo que se necesitaba, y era simple y sencillamente llevar unos drenajes de una terraza que forma parte esencial de nuestro estudio hacia unas cisternas, cambiar los drenajes de una casa viejísima para que no se filtrara el agua, etcétera, etcétera, al punto de que ahora pues tenemos uno de esas dimensiones del proyecto es el rainbow, que aquí traemos para compartir, que es pues un simple guiño de compartir parte de nuestra cosecha pluvial con la gente, ¿no? Por supuesto están invitados a tomarle, y al final justo a través de todos estos procesos nos hemos dado cuenta que pues en realidad el tema, como bien dijeron, no es técnico, o sí es técnico parte, y sí es político parte, pero en realidad es de voluntad, ¿no?
Es decir, querer hacer algo, lo que sea, ¿no? Desde ella. Porque cuando tú tienes un sistema como este, que nosotros usamos para todo, es decir, para beber esa agua, y que es con el que sobrevivimos todo el año, pues te das cuenta que tienes la responsabilidad de entender cómo está tu entorno, cómo está el cielo, que si hay que limpiar los filtros, que si hay que limpiar unas cisternas, que si... Entonces, simple y sencillamente es como de tomar responsabilidad de lo que te toca hacer, ¿no? En este caso, en una escala pequeña, ¿no? Como es nuestro estudio. Pero que además te das cuenta que el problema se vuelve, tampoco estás, o tampoco vivimos, o estamos insertos en un lugar apartado en el cerro, en donde estamos nosotros solos, sino que esto se conecta con nuestros vecinos, con nuestra colonia, con la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan las complejidades y de cómo hacemos para cruzar los deseos de todos y que no se superpongan los unos sobre los otros, o que unos sean más importantes que los otros, ¿no? Y bueno, eso sería lo que yo diría ahora. No sé si quieres añadir algo. Creo que muy completo. Tu palabra nos representó ahorita los dos, porque piensan que mucho Héctor y yo compartimos opiniones, pero somos muy, muy diferentes, creo, pero de todo lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo. Ahora no, solo agregaría que pues, parte de las imágenes que están viendo de este proyecto, que se llama 154 milímetros y está dividido en capítulos. El subtítulo es una crisis del agua en 7 capítulos. Es que creo que cada una de estas piezas o proyectos pues proponen como humanamente tener una mínima intervención sobre las problemáticas que vivimos y apela mucho pues al sentido común. Y finalmente diría que, bueno, personalmente aspiro mucho, ojalá algún día lo logre, no lo sé, pero pues admiro mucho el pensamiento anarquista, y lo menciono porque con lo que acaba de decir Héctor es esta cuestión de hacerse cargo de uno mismo, o sea, de todo lo que piensa, lo que genera, lo que acciona, es muy difícil, ¿no? Tener voluntad es realmente difícil para cada una de las acciones. Entonces, creo que siempre que Héctor y yo hemos trabajado sobre todo esto, lo que pone a prueba pues justo son nuestra voluntad. Entonces, pues la verdad es que puedo decir, bueno, soy muy sentimental, me mueve mucho estar aquí platicando con ustedes porque siento que todo desde el 2009, de lo que platica Héctor, pues ha sido poner a trabajar eso, la voluntad. Y bueno, ahora ya que empiece un poquito más la plática, seguro podré decir otras cosas. Me parece bien por una primera, estoy checando el reloj nada más, tenemos hasta las 2:30, ¿verdad? Perfecto, nada más tenemos entonces aproximadamente media hora para platicar, discutir y intercambiar opiniones. A mí, nada más, si quieren seguir con un par de líneas que a mí me quedaron como rebotando la cabeza a partir de lo que hablaron los cuatro, y tiene que ver con un poco esta visión de la estructura social está como para decir, ay, yo hago lo mío y que se fregue todo el mundo, ¿no? O sea, es un poco esto de entre competencia, o sea, estamos en constante competencia, y entre yo junto mis frijoles y que las demás personas hagan lo que se les antoje, pero yo tengo ya mis frijoles completos, ¿no? Lo cual no ayuda a justamente todo esto, porque en realidad no solo desde una perspectiva teórica, el pensamiento sistémico involucra la cooperación, ¿no? Involucra cooperación, sacrificio personal y confianza. Son dos cosas que normalmente en esta sociedad no me refiero a la de México, me refiero a nivel global, no funcionan.
Entonces, hay un par de cosas que a mí por un lado me deprimen y por otro lado me dan esperanza. La parte que me deprime es que pues, la estructura está así y entonces hasta que no tengamos una crisis de que se mueran 2/3 de la población no vamos a hacer un cambio dramático. Y esa es como mi visión pesimista. La visión optimista es si tenemos información suficiente, tanto técnica como social, como económica, como para empezar a hacer cambios. Y la forma de entrar tiene que ver con el arte, desde mi perspectiva. Y es la visión optimista, porque el shaming, como le llaman, así como que, ay, sí, yo sí, pero tú no, pues es parte justamente de esta estructura que tenemos de yo sí compito contigo y yo no estoy trabajando de manera colaborativa. Yo te digo a ti que tú estás mal, yo estoy bien, soy superior moralmente, o soy superior intelectualmente, o soy superior artísticamente. ¿Cómo le hacemos? Y yo quisiera ver si se puede hablar un poco desde una perspectiva otra vez de lo individual a lo general, porque pues, de eso se trata este tema del día de hoy. Pero ¿cómo le hacemos? O si yo estoy muy mal, me pueden decir también que estoy muy mal porque no soy demasiado optimista, o que el optimismo va por otro lado. Entonces, si quieren platicar, como tenemos media hora, nada más piensen un poquito, que es más o menos de 5 minutos para ver si hay un reboot por ahí, o sea, unas respuestas como de esas 5 minutos por persona, estaría muy bien. ¿Empiezas? Pues creo que una parte es, pienso en el conocimiento de las personas como ciudadanos. O sea, creo que estamos muy apartados de verdad de entender, o sea, realmente la problemática. Creo también, bueno, siempre nos vamos por esta idea de que lo dice la ciencia o que alguien más sabe más sobre eso, pero en realidad creo que muy pocas veces nos enteramos realmente o tenemos como también otra vez la voluntad, ¿no?, de hacerlo. Y creo que conocer realmente todo sobre el agua, pues todo lo que se puede hacer como racionalizar mucho sobre eso es una parte realmente importante, y también para saber justo qué hacer o qué acción tomar, ¿no?, o en qué papel ponerse. Entonces siempre me preocupa, por ejemplo, mucha gente que se acerca a nosotros y nos pide así como receta de algo, ¿no?, como que fuéramos salvadores de algo. Y creo que uno es que como ciudadanos, como personas, regresemos al hecho de ser curiosos, ¿no?, de saber qué y cómo hacer. Y digo, bueno, ahora pues vivimos también que hay información por todos lados, ¿no?, pero que podemos buscar. Entonces creo también a lo mejor como incidir mucho, pues no soy tan romántica, pero pues que en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, de otra vez así como en esta cuestión de activar la curiosidad, investigar qué, cómo, de dónde, desde diferentes disciplinas, áreas, noticias, en general creo que una parte importante sería esa. Es que yo creo que también, o sea, no sé si vamos a necesitar llegar a una crisis donde mueran 2 personas, por decirlo así, o menos. La verdad es que acabamos de salir de una pandemia y vimos cómo es que si se tiene que hacer, se hace, ¿no? O sea, si se tiene que, si nos tenemos que guardar, nos guardamos. Me acuerdo perfecto cuando nos dijeron que eran 15 días y todos dijimos, no vamos a poder. Estuvimos 2 años, o sea, digo, ya un año más o menos, pero si se tiene que salir, se hace. Y también rápido se nos olvidaron un poco como las lecciones que aprendimos de esos 2 años. No han pasado otros 2 años y ya se nos están olvidando, ¿no? Pero más bien creo que también algo que pasa, igual no quiero sonar muy romántica, pero hay un libro que se llama Economía de la Dona, que tiene un montón de críticas, pero tiene una sección donde dice que algo que los economistas no están planteando, los economistas tradicionales, y que debería de ser una parte fundamental del cambio económico, porque ella es economista y está, es que los seres humanos volvemos a cultivar nuestra condición humana. Y algo de lo que planteaba ella, que se llama Kate Rowood, es que decía que los seres humanos hemos un poco, a lo
mejor esto se va a poner muy filosófico, pero hemos perdido como nuestro sentido de la vida. O sea, como que, ¿por qué consumimos como consumimos? Porque, digo, ya sabemos que porque tenemos una tele que todo el tiempo nos está diciendo que consumir y tenemos influencia de otras personas y nos importa lo que piensen y el estatus y validaciones, etcétera, ¿no? Pero cuando nos empezamos a cuestionar eso, ¿por qué consumo como consumo? ¿Por qué tengo que tener que estar a la ultra moda todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué tenemos que, en algún momento ya les decía, es que los desechables, pues son un problema, ¿no? O la forma en la que comemos en general, o sea, ¿por qué tenemos que comer pan con tantos conservadores, ¿no? Pues porque queremos que todo sea rápido, porque estamos en una cultura de la inmediatez, porque necesitamos ser cada vez más productivos y necesitamos ser cada vez más productivos, porque basamos mucho de nuestro valor en la productividad que tenemos y porque además justo formamos parte de una sociedad que te exige la hiperproducción como sustituto de éxito o como sinónimo de éxito. Entonces cuando empiezas a irte hacia esa zona, empiezas a, digamos, ¿cómo se dice?, mover todas las raíces de todos, ¿no? O sea, de por qué piensas como piensas, por qué te valoras como te valoras. Y yo creo que eso es fundamental que se tome en cuenta, porque cuando nosotros pensamos que a la hora de hablar de cambio climático estamos hablando de que la gente no tiene suficiente información y por eso no cambió o por eso propone las soluciones que propone, no estamos tomando en cuenta eso, pero más bien la gente sí puede saber, o sea, sí puede saber, pero no quiere querer saber a veces. O sea, con trabajos estás lidiando con tu propia existencia, los problemas con tu esposo, tu falta de dinero, tu insatisfacción profesional o lo que sea, como para todavía estar pensando en las tortugas. Alguien nada se carga de las tortugas, claro que no las quiero ver morir, pero por favor, o sea, estoy pensando en mil otras cosas, ¿no? Entonces creo que también meter la dimensión humana, lo que nos motiva a nosotros a ser como somos o a no ver lo que nos lastima demasiado, creo que también es algo que le hace falta incluir a cualquier estrategia que pretenda dar una solución, pero si no, igual se queda corta, aunque sea brillante, aunque sea muy estudiada, pues en realidad si no aterriza en eso, en una escala humana, pues un poco como que siento que, no sé, se queda corta. Eso. A ver, intentando recuperar elementos desde lo que mencionabas, ¿no? Esta sensación de ser pesimista o optimista, ¿no? Y la comparto por completo, ¿no? Claramente yo sí soy de esas personas que decidieron no tener hijos porque me dijo esto desde... O sea, tenía yo demasiada información, demasiado joven, ¿no? Entonces, sí fue una de estas decisiones que tuvo que ver con lo que sabía que venía. Pero luego, cuando ya estás aquí, 30 años después, y veo lo que está pasando con los jóvenes, en donde todo el tiempo, o sea, los jóvenes o la juventud se encuentra hoy en día rebasada de información, mala información, desinformación, y está entrando en un espacio que es muy peligroso. Un espacio muy peligroso en el que están ansiosos, deprimidos, una serie de cosas que yo estoy impactada de estar escuchando en mi entorno urbano. Muy importante mencionar. Porque entonces quiero meter este otro elemento. No solamente vivimos en ciudades. Afortunadamente sigue habiendo una población que vive en lo rural y que está viviendo una realidad completamente diferente de lo que se está ahorita platicando, y que para mí una de sus grandes ventajas es que sigue estando en conexión con la naturaleza. Y eso me hace tocar también el tema del arte. Coincido por completo que es a través del arte que vamos a poder volver a tocar conciencias. Desde hace rato no es ni por sentir culpas, porque claro, eso fue lo que pasó. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto al inicio, empiezas a intentar cambiar tus formas de vivir y es un horror y te vuelves insoportable. Insoportable, o sea, ya es así.
nadie quiere hablar contigo porque empiezas a ¿no? Y entonces, claro, es difícil, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta que las personas están rebasadas por situaciones de vida muy diversas. Pero es importante intentar recuperar ese sentido de vida. Para mí, el recuperar ese sentido de vida está totalmente vinculado a la naturaleza y al arte. Y lo dice un ingeniero en física, ¿no? Y que ya pasó por 30 años de activismo y de incidencia en políticas públicas, pero que también fui fotógrafa muchos años. Y siento que es la vía que nos va a permitir unirnos y recuperar también esperanzas y empezar a ser más optimistas. Ahora, hay muchos movimientos que están dándose y que tienen que ver con la recuperación de las tierras. O sea, por supuesto que todo lo que es defensa del territorio es muy rudo, es muy difícil, pero tiene otra parte que es bellísima y que es reconectar con los saberes, reconectar con simplemente caminar por la naturaleza. Es que ya hoy en día ya tendría que retomarse como parte del curso de las escuelas. Yo sí recuerdo que en mi escuela nos sacaban de esta ciudad, nos llevaban al bosque al menos una vez a la semana. Y eso claro que ayuda, porque además todos los chavos que se encuentran además metidos en una pantalla, pues dime con quién conectas. Ya ni siquiera conectan con una persona en vida real. Entonces ahí también hay una importancia de volver a reconectar, y el arte, todas sus formas, en todas sus manifestaciones, pueden ser perfectamente una forma de, ¿no? Y voy a terminar mencionando, hay un documental que se llama Water is Love, Agua es Amor. Es una experiencia justamente de unos jóvenes de distintas partes del mundo, y invitan a una serie de expertos de distintas partes del mundo y de distintas conocimientos, y hablan de tres, o sea, y se encuentran en un sitio y hablan de tres proyectos, uno en Portugal, uno en Kenia y otro en India. Si tienen oportunidad de proyectarlo en Casa del Lago, porque sí tienen proyecciones, si se organiza una proyección, para fines públicos, sí la comparten, es bellísima, y justamente recuperas esa esperanza de que claro que hay vías, las hay, están siendo muy difíciles porque el problema que tenemos es estructural, es sistémico y es transnacional. Ese también es otro enorme problema, ¿no? En el que nos encontramos, pero si intentamos resolverlo desde ese lugar, pues angustia total y desesperación total, o sea, pero si intentamos reencontrarnos y trabajarlo desde una comunidad, puede ser urbana, puede ser rural, puede ser cultural, puede ser una comunidad, entonces el individuo tiene que aportar. Y algo que me pareció súper interesante que mencionaron es este tema de voluntad y confianza. Confianza, dijiste tú, y voluntad. Por supuesto, estamos ahí. O sea, es muy difícil ir sosteniendo estas dos a flote. La confianza es difícil de ir hilando, y la voluntad, o sea, con tantas cosas encima que traemos en el cotidiano, es como, ¿no? La personal, ¿no? Siempre es como. Y luego tienes la voluntad política, que carece completamente de estas visiones, ¿no? La voluntad comunal, la voluntad social, la voluntad científica incluso, ¿no? Cómo hemos visto cómo han cooptado a la ciencia. ¿Cuántas universidades en Estados Unidos se prestan vilmente a
a escribir los artículos que necesita la industria de energía fósil, ¿no? Pero así, sin problema. Entonces, por eso hay que cuestionarnos todo lo que nos dicen y hay que experimentarlo y sentirlo e ir creando comunidad. Gracias. Que nada más para abundar, porque a mí, de lo que justo dijeron, efectivamente es, creo que lo que sucede hoy con la población, y hablando de las generaciones más nuevas, es que creo que no sé si, o sea, no quiero decir lo que nos toca, ¿no? Es que creo que o por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Es entender que uno sí tiene agencia, es decir, y que los jóvenes o las nuevas generaciones, o muchas personas, porque no creo que sean las nuevas generaciones de lo que hemos platicado con muchas personas, es que sí les han quitado la agencia porque les han hecho creer que no pueden hacer nada porque el problema es enorme, justamente lo que dices, o sea, entras en una desolación total porque dices, híjole, ¿qué hago? Pues ya no me voy a comprar esto porque las tortugas, porque el agua de los niños en África, etcétera, etcétera. Pero creo que sí hay que entender que no hemos perdido, o sea, que todavía podemos tener agencia. Y los jóvenes, obviamente, las nuevas generaciones la tienen más difícil porque las generaciones de nosotros nos encargamos de tener la estructura que tenemos ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, la tienen más difícil, pero creo que también la tienen más difícil, pero también por lo mismo tienen una oportunidad de hacer grandes cambios. Y en ese sentido, sí creo que efectivamente hay un sistema que lo que está intentando hacer es quitarte absolutamente eso. Nosotros creemos que, personalmente yo creo que la última frontera es el tiempo, ¿no? O sea, obviamente la gente ya no tiene tiempo justamente para nada. Entonces, ¿qué haces? Pues consumes porque no tienes tiempo para sembrar tus alimentos, para hacerte de comer, para limpiar tu agua, etcétera, etcétera. Entonces todo se ha vuelto una sociedad servicial hacia alguien que te lo va a vender, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también creo que hay ejemplos buenos, ¿no? De lo que se puede hacer. O sea, nosotros tenemos una amiga que es muy fanática del rainbow, ¿no? A donde quiera que hiciera eventos, ella es gestora cultural, y a donde quiera que hacía algún evento nos pedía un rainbow, ¿no? Era súper fan del proyecto, ¿no? Y recientemente hubo un programa del gobierno de la Ciudad de México para que cualquier persona que quisiera pudiera tener un sistema de captación fluvial. Iban a tu casa, revisaban tu casa, veían qué condiciones tenías y te daban un filtro para captación fluvial, ¿no? O sea, una cosa como de first flush, no sé qué cosa. Y ella pues lo hizo porque le interesó, porque tuvo la voluntad de decir, voy a hacer completamente gratis, ¿no? O bueno, de los impuestos, ¿no? Pero la situación es que, digo, yo no sé si esto pasó porque nosotros le inspiramos algo, ¿no? Pero lo que sí sé es que tuvo la voluntad de decir, yo quiero cambiar, ¿no? Y me parece que esos ejemplos son bonitos en términos de pensar que todos nosotros tenemos la posibilidad de actuar en el momento que queramos, o sea, en el momento de tener la voluntad. Tenemos ya poco tiempo para las últimas intervenciones, pero me quedo con un par de cosas que me interesan mucho, a ver si pueden profundizar. Una, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con Cristina. Cuando llego yo y estoy en zona urbana, por ejemplo, de Godín, y termino a las 8 de la noche, y entonces, y además apenas me hice un sándwich, y yo lo último que quiero es ir al mercado, porque además ya está cerrado, a comprarme quelites para poderme hacer un cerdo de verduras.
O sea, ¿por qué? Pues porque en el mercado lo venden, porque viene de Xochimilco, y, o sea, cosas de estilo, mejor pide una pizza, ¿no? Y me alcanza y cosas de ese estilo. Entonces, estoy completamente de acuerdo en eso. O sea, el estilo de vida que se está llevando, particularmente en zonas urbanas, lo cual me lleva al segundo. O sea, somos 70% zona rural y vamos más, ¿no? O sea, la estructura nos está llevando a una urbanización que justamente va en contra de lo que dice Natalia, ¿no? O sea, va en contra de las ciudades, por lo general están diseñadas para ayudarnos por completo de la naturaleza. También es así que decimos aberraciones tan grandes como el árbol social y cosas de ese estilo. La basura, son hojitas. Son hojitas, ¿no? Que además pues, son las que fertilizan el suelo. Entonces sí me gustaría ver si se puede como profundizar un poco en esto, ¿no? Y también profundizar en la parte de cuestionarse, porque yo soy también muy fan de esto de cuestionarse hasta que la gente empieza a cuestionarse si la Tierra es redonda. Y entonces ahí sí me perturba mucho, porque dice uno, o sea, efectivamente la ciencia no está jugando un papel que debería estar jugando por un lado, pero por otro sí necesitamos de ciencia un poco para que la gente sepa por qué la Tierra no puede ser plana, ¿no? O sea, entonces cuestionarse si la Tierra es plana o redonda es algo completamente una pérdida de tiempo y mejor empecemos a cuestionar las cosas más importantes, ¿no? Pero va que incluso desde mi perspectiva, y con esto cierro para ver si tenga 2 o 3 minutos, de mi perspectiva de cómo está estructurada esta sociedad involucra la autosatisfacción de decir yo pienso más inteligente que tú porque yo sí sé que a mí no me están diciendo mentiras porque la Tierra es plana. Entonces yo me siento pues mejor porque a ti te están diciendo mentiras que la Tierra no es redonda, es plana y yo sí sé que la Tierra es plana, ¿no? Que es, o sea, tiene que ver con todo, o sea, no sé si me explico, pero sí tiene que ver un poco la estructura social, incluso hasta no saberse cuestionar cosas, digamos, ¿no? Y no saber utilizar la información. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo. De decir, entre más sepamos, o sea, yo tengo la idea de que si sabemos de dónde viene el agua y sabemos a dónde va el agua como sociedad, pues vamos a cuidarlo un poco mejor y no nada más que sale de la llave y empieza la llave y termina en la coladera. El problema es qué nos cuestionamos, cómo nos cuestionamos, y esa es una de las la cuestión. ¿Cómo podemos hacer que nos gusten las cosas? ¿Sí? Porque que nos incomode no necesariamente es malo. Hay cosas que nos incomodan y pueden nos gustarnos. Ahorita estábamos platicando de yo tengo un captación de agua también, pero lo que me obliga es a revisar el techo cada 3 días tengo que subirme al techo a ver cómo está, lleno de hojas o no, porque si se me tapa, entonces se arma el catombe dentro de la casa. Esas cosas me gustan. O sea, es una conserva, pero me gusta. ¿Por qué? Porque me pone en contacto incluso con la naturaleza en zonas urbanas. ¿Va a llover? ¿No va a llover? Ya no me importa nada más porque si me toca más rápido el auto o no. Me importa por si voy a tener agua en mi cisterna o no. Y eso ya se acerca un poco a la acción de un campesino. Digamos, ¿va a llover o no va a llover? Entonces puedo sembrar en este momento o no. Ese es el tipo de cosas que yo diría que pueden cambiar, pero que las veo como un bache. Y perdón por el choro, porque en realidad No, muchas gracias. Voy a decir que me quedé agarrada con 2 cosas que dijiste. La primera, o sea, y voy hasta adelante. Hablaste de la información, ¿no? De la información de dónde viene el agua y a dónde se va. Y sin duda esa es la primera de las informaciones que como ciudadanas tenemos que saber, ¿no? Tener un poco de esa conciencia. Pero si vas un poquito más allá, te das cuenta que el agua que consumimos como ciudadanos para beber, para beber, cocinar y bañarnos, no llega ni el 1%. Luego, cuando vas a ver las cifras de la Conagua, ese 1% ni siquiera lo vas a encontrar, porque hay que buscarlo muchísimo, porque hay que deshacer el dato de agua para uso público urbano, ¿no? Entonces, ahí metido está el que nosotros consumimos, pero también está el que usa la ciudad en servicios públicos urbanos, ¿no? Entonces, ahí de entrada. A llenar el lago. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si de ahí, o sea, además de que sabes de dónde viene y de dónde están, o sea, están despojando de agua
ciertas zonas para traerla a esta ciudad. Hablando de esta ciudad, se puede pensar en muchos otros lugares, pero aquí es lo que sucede, y luego se expulsa de esta ciudad sin ni siquiera haberla tratado. Entonces, para empezar, tienes eso. Luego te enteras que no se trata el agua. Pero eso sí, lo único que hablan es que hay fugas. A ver, yo tengo 15 años solicitando un agua que empieza a separar el sistema de drenaje pluvial con el sistema de drenaje de aguas negras. ¡Ay, es muy caro! En 15 años yo hubiera podido empezar de a poquito. Es voluntad política, una vez más, ¿no? Regresamos también al tema de voluntad. Entonces, pasando, sin duda la información es importante, pero conforme más información vas teniendo, te vas dando cuenta que los problemas son estructurales y de políticas públicas. Nosotros, como ciudadanos, claro que podemos hacer esfuerzos cotidianos, pero antes de desgastarnos, el mayor esfuerzo cotidiano que podemos hacer es el de organizarnos y de exigir políticas públicas que verdaderamente son las que van a hacer cambios de fondo y no desgastarnos, como bien dicen, aquí somos 3 que creo que ya pasamos por ahí, o 4 ya también, que llega un punto en que te vuelves esto insoportable, en que ya no puedes hacer más de tanta cosa y te quemas. Llega un momento en que te quemas, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso, mejor pongan su energía en políticas públicas, en exigir, en organizarnos como ciudadanos, y ahí es donde fallamos los ciudadanos urbanos. No estamos organizados. En las zonas rurales están mucho mejor organizados, porque siguen teniendo usos y costumbres, siguen teniendo asambleas generales, siguen teniendo cosas buenas y malas, pero siguen siendo una estructura comunitaria que se organiza, que habla, que discute, que se pelea, que pasan días enteros en la asamblea general, sin duda. Pero hay una comunidad. En la ciudad nos hemos perdido. Por eso los espacios de arte, por eso los espacios culturales se vuelven fundamentales. Y muchas gracias nuevamente, ¿no? por esa invitación. Y lo último, ya para dar el micrófono, es algo que dijiste: cada vez vamos a hacer más en la ciudad. ¿Por qué y quién lo está decidiendo? Y eso viene desde ONU Habitat hace 15 años, que está diciéndonos: en 50 años todo el mundo va a vivir en ciudades. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido eso? Una vez más, son dictadores en políticas públicas globales que están empujando financiamientos financiamientos de entidades, de grandes entidades bancarias globales, para que inviertan en ciudades en grandes infraestructuras. Esa no va a ser la solución, al menos en agua. En agua no es una solución, ni alimentos, y seguramente en muchas otras. Nada más no me voy a meter en esas otras, porque estamos ahorita en agua. Pero sí, sin duda, alimentos está completamente vinculado. Y bueno, pues nada más para cerrar, mencionar claramente: ahorita hay una reforma constitucional del artículo 27, en donde se está reformando y tocando temas de agua, de maíz, de defensa del maíz nativo y contra el fracking. Y es muy importante que esta reforma pase. Por supuesto, ahorita hay estos son tecnicismos, pero bueno, voy a sacarlo. Hay unas reservas que se hicieron que van totalmente en contra del reconocimiento de las gestoras y gestores comunitarios, pero que en lo general sí se había aprobado una versión adecuada, perfectible como siempre. También es perfectible como siempre contra la minería, pero ahorita hay elementos muy importantes que tenemos que rescatar y que sí esperemos que pase esta reforma del artículo 27 con sus modificaciones. Gracias. No, estoy muy de acuerdo con todo lo que me estado diciendo. En este caso, ahorita que estaba hablando Natalie, me vino una duda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está
aún en nuestro discurso, en el discurso académico y en general, con las personas que empiezan, como bien lo dijo Natalia, que hay personas que ya pasaron por él. No voy a echar ni un solo plástico, jamás voy a usar un popote, no voy a volver a comer, no voy a andar en coche nunca jamás. O sea, no sé, ¿no? O sea, la verdad es que de cada quien en su camino, yo creo que sí, todos eventualmente pasamos por ese momento de que queremos ser así, el que no contamine nada, ¿no? Y no lo logras. Pero justo me pareció eso muy importante. Dices, bueno, pero todos empezamos por ahí. De pronto también parece absurdo decir que, o sea, demeritar esos esfuerzos puede ser un primer paso de una persona que va a llegar a hacer un activismo impresionante, pero que empezó por decir, no quiero popote, ¿no? Ahora, lo importante es, justo, y la duda que me surgió ahorita que estaba escuchando era, ¿qué está pasando? O sea, creo que hay un punto en el que la gente empieza diciendo, no quiero popote, luego tampoco quiero un vasito, y así. Y hay un punto de ruptura en el que o te sales porque es absolutamente insostenible y dices, ay, al diablo, no puedo con esto, mi vida es ya suficientemente complicada, o entras a un activismo o a organizarte con tus vecinos, etc. ¿Y cuál es ese punto y qué está pasando con todas las personas que estamos perdiendo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que decías también, porque es que eso muchas veces pasa en las ciudades, pero en la ruralidad no, ahí hay comunidades, están organizadas. Bueno, es que el martes estuve en un foro de urbanismo regenerativo y justo lo que era acerca del papel de las universidades en el espacio público, ¿no? Y algo que yo dije en ese foro, porque creo que en ese momento, a partir de las reflexiones de todos, me vino, es que las ciudades también nos obligan a hacer eso. O sea, las personas que están diseñando las ciudades están moldeando de cierta forma, y no quiero ser reduccionista, pero nuestro estilo de vida. O sea, ¿dónde están los espacios para que nosotros podamos hacer una asamblea? Para que tú te puedas organizar con tu vecino. En realidad, está construyendo las ciudades para que, de hecho, no sepa con quién es tu vecino. O sea, entre menos puedas tener contacto con ellos, hacer un chat de WhatsApp y que todos dicen, alguien dejó la puerta abierta, pero en realidad, más allá, probablemente no los veas, no estés espacio para que los conozcas. Hemos perdido capital social, confianza, tejido social. Entonces, o sea, si ven, nos vamos metiendo cada vez a más y más temas que podrían ser de otra mesa, pero que dices, es que termina atravesándolo todo. O sea, el diseño de las ciudades tiene que ver con la confianza que existe en las comunidades, con la percepción de seguridad, la satisfacción residencial, con este tejido que se ha ido perdiendo, que a su vez tiene que ver con la capacidad de las personas que tienen de organizarse para hacer algo, para exigir que pongan botes de basura, o que pongan captadores de agua, o que, y así. Por supuesto que estoy súper reduciendo las cosas a una sola variable, pero en realidad termina siendo así, ¿no? Termina siendo bien complejo. Pues tenemos que también aprender a pensar distinto, tenemos que aprender hace poquito, igual en este foro escuché que una persona decía, es que necesitamos respuestas simples a problemas complejos. Y yo dije, ay, al revés. Necesitamos respuestas que sepan atender a problemas complejos, sin tratar de agarrar un machete y cortar esa madeja en dos, no, sino decir, vamos a ir jalando hilos, abrazando la complejidad del problema que nos está desbordando, desde diferentes ámbitos, entrándole, ¿no? Pero ¿dónde queda ahí la sociedad? Pues justo yo creo que queda en esto, hay que organizarnos, pero para organizarnos necesitamos tener ese discurso inclusivo hacia ese pequeño esfuerzo. O sea, no dejar que se fuguen esas personas que tienen la intención o la preocupación porque es demasiado grande como para que ellos intervengan, o porque justo es que ya es demasiado complicado. Era para mí más fácil cargar mi popote que ponerme de acuerdo con mi vecina en algo. Entonces, tratar de desamarrar esas dos cosas para que se fugue menos, creo que también ese para mí ahorita sería como el reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? 3 minutitos porque ya estamos sobre el tiempo y nos van a correr aquí. Bueno, no, regresando a la pregunta siguiente, de cómo cuestionarnos esta parte, yo tendría una respuesta porque pasa parte de algo muy superficial,
pero bien, y que ahí creo que sí compartimos Héctor y yo, es a mí me encanta la buena vida. La buena vida. Me encanta. Y a mí la investigación artística me ha hecho saber qué es la buena vida. Entonces, tener un entorno limpio y saber todo lo que hay que hacer para tener ese entorno limpio y tener esa buena vida, pues son como esta serie de reflexiones que uno puede tener, ¿no? Preguntarse, cuestionarse sobre todo, ¿no? Desde el hecho de, bueno, como bien lo dices, de tener una terraza limpia, porque ya sabes que justo ahí captas, es parte primordial de la captación pluvial en muchos casos, pero el hecho de tener pues la banqueta de la entrada de tu casa, o el simple, sé que no estamos hablando de alimentos, pero el hecho de que la buena vida tenga que ver con, aunque no tengas tiempo, pero poder a lo mejor una vez al año cosechar una zanahoria, te llena de mucha satisfacción. Entonces, otra vez regresando a la parte humana, creo que este hecho como de otra vez como individuos poder volver al hecho de ser muy curiosos, de investigar, de preguntarnos, de saber, pues quizá esas acciones puedan hacer cómo podemos entrarle a reflexionar, ¿no? Hacer estas preguntas. Y yo sé que todos lo hacemos, ¿no? Nada más que a veces somos flojos como ciudadanos, pero yo sé que todas las personas lo hacemos. Y pues bueno, para hacerlo, la verdad es que muchas gracias por este espacio, por Casa del Lago, espero que se replique mucho. Yo creo que estaremos viniendo a las demás conversaciones, porque sí hay mucho, se quedan muchas cosas de comentar. Sí. Yo nada más quería, así súper rápido, creo que efectivamente el tema del entorno urbano es muy problemático, ¿no? Pero creo que el tema no es entre lo urbano y lo rural, el tema es la escala. O sea, en realidad el problema es que la ciudad aliena, porque no está en una escala humana. O sea, obviamente en un pueblo, pues la cantidad de gente que vive, todo el mundo se conoce, todo el mundo son familiares. O sea, como que el tema tiene que ver con escalas. Y entonces, la falta de espacio. Y entonces justo creo que una respuesta sería: hagamos que los problemas sean a la escala de nosotros, que podamos manejarlos, ¿no? Entonces partamos el problema en cachitos, ¿no? Para poder empezar con cachitos, etcétera. Y creo que era eso, nada más. Iba a decir otra cosa, pero Ok, se me olvidó antes de cerrar, porque se me olvidó que el público también quiere participar y ya me permitieron tener 5 minutos de preguntas. Entonces, no sé si alguien del público quiere participar o hacer una pregunta y que pueda contestar a alguien de los panelistas. Gracias. Nada más mi pregunta era quién quisiera tomarlo, que dando todos sus puntos y escuchando pues, los comentarios que estaban dando, yo siento que todo regresó a que naturalmente entender de las condiciones en las que estamos viviendo como culturales, sociales y económicas. La respuesta siento que a veces es radicalizarse y optar por el anarquismo, o al menos eso percibo yo, porque buscamos alternativas, buscamos formas de hacer las cosas bien y nos damos cuenta que históricamente las personas que quieren hacer las cosas bien, pues para el estándar de lo que espera la sociedad y el Estado, son criminales. Entonces nada más quería como escuchar su opinión al respecto. Pues gracias. Pues bueno, yo vine aquí porque participé en un proyecto de Opium que hicieron en Torreón ya hace no sé cuánto tiempo, pero fue aquí en Casa del Lago. Y para mí fue transformador haber participado en ese proyecto, porque
creo que nos hace falta sensibilizarnos y también charlar con otras personas que además todos éramos desconocidos. Algo que me pareció fantástico es que nos pidieron que no nos presentáramos con nuestro nombre. Utilizamos un sobrenombre y todo empezó con la invitación, que fue el detonante. Para el ejercicio era que imagináramos que nos quedamos en la Tierra, que somos los únicos que vamos a habitar un planeta devastado, abandonado, y que qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, durante las sesiones me pareció muy interesante explorar con otras personas lo que pensaban de muchas cosas mientras trabajábamos la tierra, bueno, el jardín de aquí afuera. Y a mí me pareció, aunque digo, ya soy una mujer de mediana edad, voy a cumplir 50 años este diciembre, entonces yo tuve mucho acercamiento con la naturaleza, creo que más que mis hijas, pero aún así, ahorita que Pau dijo de ver un pepino, cómo empieza a crecer, jamás había visto un pepino creciendo, y cosas que aparentemente son muy simples, para mí fue como una especie de disforia de Dios, ¿qué pasa? O sea, no reconozco cómo crece una planta, ¿no? O sea, entendí mi distancia. Entonces, yo entendí mi distancia, entonces me imagino que las nuevas generaciones que viven en las ciudades todavía más distancia de todo. Entonces, en la universidad también me doy cuenta con los estudiantes de que no están conscientes de su entorno, de su proximidad. Cuando hablamos de los árboles, a veces no saben ni dónde están sentados. Entonces, el ponerle nombre, el hacer consciente eso, es un trabajo de sensibilización que me parece muy importante. Y otra es, creo que a veces, creo que es muy importante la participación, pero creo que el gran reto es mantenerla, porque hay gente que sí se suma en los proyectos comunitarios, pero de repente cuando va pasando el tiempo van dejando de ir. Entonces creo que el gran reto de los que estamos en proyectos es mantener a la gente interesada, esa constancia, ¿no? Y decían ustedes de que no conozco a mi vecino, creo que es muy cierto, pero en las asambleas de condominios, por ejemplo, donde habito muy seguido, también creo que hace falta de pronto hacer ejercicios o hacer algún tipo de, no sé, como lo hicieron en Ontium, algo que nos quite de vengo aquí porque tengo un problema con mi vecina por el perro, ¿no? Pero no es eso, sino conoces a tu vecina, quién es, cómo se llama, has platicado con ella, no. Entonces yo nada más vengo a hacerle la lana, ¿no? A quejarme. Y entonces si yo vengo con esa actitud, a mí me vienen a decir algo del agua y les digo, no tengo tiempo. Y luego con la del perro, no quiero nada con ella. Sí. Entonces creo que hace falta crear ciertas estrategias, ciertos ejercicios con la comunidad, con nuestro edificio, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Que nos muevan, que nos hagan reconocer al otro en su historia, en su forma de pensar, y no nada más mediante la queja o es que tenemos como responsabilidades como ciudadanos. Creo que por ahí no funciona. Entonces me parece muy importante proyectos como los de Héctor y Pau que hacen con su comunidad, que además tienen muchísimos, lástima que no he podido participar, y creo que por ahí hay un camino. Felicidades. Yo quiero sumar a lo que dice nuestra compañera respecto de no solo la relevancia de proyectos interdisciplinarios o mesas interdisciplinarias
que permiten, como en el caso de la vez anterior, mirar estos multiniveles y esta necesidad de alumbrar uno de los muchísimos problemas que tenemos como mundo, como país, como grupos sociales, que es pues eso, que es transdisciplinario, que es el tema político, económico, geográfico, afectivo, resonante, etc. Y a mí, Prima, me parece uno de esos ejemplos, lo decía hace rato el doctor Zambrano, que uno de esos ejemplos en el país que trabajan con temas arte y ciencia desde un lugar muy abierto, hay un expertise propio del colectivo, por supuesto, en su labor, pero creo que también hay una apertura muy amplia siempre a hablar con voces especialistas desde otros territorios. Y algo que rescato de esto que pasó en Otium hace año y medio aquí en Casa Lago, no era solamente que no te presentaras con tu nombre propio, con tu apellido, sea lo que eso signifique, que por supuesto que tiene capital simbólico siempre en juego, sino era también no presentarte bajo lo que estructuralmente la sociedad ha dicho que eres. Entonces, eso me pareció realmente importante. No era la labor que aprendiste, no era el cargo político o lo que estudiaste, o la maestría o la licenciatura o la nada que tengas. Era abonar respecto a los conocimientos que tienes como ciudadana en la vida cotidiana. Entonces era bellísimo, porque alguien por ahí sabía hacer fuego de piedras, y alguien por ahí sabía escribir, y alguien por ahí sabía hacer un poema, y alguien por ahí sabía, qué sé yo, conectar unos tubos para este tipo de captación en tu casa. Ese conocimiento cotidiano y el planteamiento y rescato de ese proyecto, algo solo para sumar a las increíbles participaciones que les agradecemos muy bien nosotros, muchos de ustedes que generosamente nos hayan dado, se centraba también en la especulación, en la capacidad imaginativa que tenemos como individuos y como colectivos. Y ahí me parece, un poco resonando también con lo que dicen de la voluntad, esa voluntad imaginativa también forma parte crucial del poder hacer, porque tiene que ver con que todavía nos sintamos capaces de imaginar otras posibilidades y otras maneras de organización, de la que nos dicen que solamente somos capaces de vivir y de seguir. Y en ese sentido respeto mucho también, aunque académicamente en el ámbito literario se quiere seguir sintiendo lejos de estas discusiones, que me parece muy triste. Y lo digo es porque vengo del mundo de la literatura y de la literatura comparada y de la facultad, y ahí se hacen cosas maravillosas ahí también. Pero la capacidad que tiene la ficción, ese presente virtual, ese poder decir, tal vez esta organización funcione de otra manera, hay mucha de esa narrativa especulativa que nos falta como sociedad implementar. Y cuando se pone en cruce con conocimientos de ingeniería, de sustentabilidad, de prácticas intermediales, se pueden generar prácticas muy poderosas y muy útiles. Y era lo único que quería sumar a una de lo que nos dijo. ¿Quieres decir algo? ¿Seguro? Okay. Pues yo nada más, Natalia, vamos a contestar eso. Como antes quiero hacer una pregunta, ¿cuándo es la fiesta? Los 50 digo. En diciembre, pero ¿dónde? Les dejo tanto a Cristina como a Natalia, que no sé si ustedes también quieren hablar de contestar preguntas, pero... Voy a ser muy cortita, pero creo que en las mismas intervenciones dijeron lo que yo quería contestar sobre la radicalidad, ¿no? Sin duda es radical, pero ¿qué es radical? Es justamente desafiar ese pensamiento impuesto, ¿no? O ese modelo impuesto, y permitirnos ser creativas, permitirnos hacer las cosas de manera diferente, que como te dijeron tienen que ser, o incluso cuestionar la información que te dan, que es así, ¿no? Ahí está para mí lo radical, ¿no? No diría yo rompiendo cosas, o bueno, y a veces en ese momento yo no sé, no voy a cuestionar eso como tal, pero justo en romper incluso tus mismos límites de pensamiento, ¿no? Por ahí, o sea, en esa radicalidad creo que es donde se encuentran muchas cosas que nos permiten movernos de un lugar a otro, o de un pensamiento a otro, o de una sociedad a otra. Sí, un poco lo mismo.
hizo muy chistoso porque como que dije, claro, es que en realidad la radicalidad se asocia a la violencia en general, como que tenemos esa idea, pero pues, no tiene por qué ser así. De hecho, la violencia es bastante hegemónica. O sea, es poco radical en muchas ocasiones, a veces no, a veces sí. Pero justo vi la pinta y yo dije como, es que en realidad si consideramos que radical es irnos hacia los cimientos, hacia de las creencias más profundas que creemos que, bueno, es que el capitalismo, por ejemplo, es lo único que funciona. Pues, no funciona, vean hasta dónde nos ha llevado. Entonces, tal vez yo no diría al anarquismo, porque no lo sé, porque a mí me encanta, pero no sabía cómo aplicarlo. Pero lo importante es justo lo que estaban diciendo, no lo sabemos, pues vamos a ingeniarlo, o sea, no todo tiene que estar escrito. A mí me gusta mucho Marx, pero no todo tiene por qué ser acerca de Marx, o sea, no hay más cosas que podemos intentar, ¿no? Entonces, como no todo está escrito, esta capacidad que necesitamos de poder reimaginar el mundo me parece como importantísima, ¿no? Y yo nada más en ese sentido, por lo del, a mí sí me puede mucho lo del anarquismo y esas cosas, en términos de si uno quiere, y ahí es donde viene el conocimiento, y entender el conocimiento, y cuestionar el conocimiento, pero a partir del conocimiento. Yo he escuchado a mucha gente decir el anarquismo, pero no saben ni qué es el anarquismo, o sea, no han leído absolutamente nada del anarquismo, ni siquiera entienden qué hizo, por ejemplo, Flores Magón y todos estos grandes anarquistas mexicanos, ¿no? O sea, ¿cuál era su pensamiento? Uno piensa que luego el anarquismo, ahorita por eso te dije romper, porque es romper toda estructura y a ver cómo nos organizamos. No. Entonces, si queremos pensar en nuevas formas de organización social, tenemos que pensar muy fuerte en todas las opciones que se han venido considerando de todos los filósofos y economistas, etcétera, etcétera, que han venido proponiendo distintas cosas. Exactamente, y también otro tipo de formas completamente distintas a las occidentales que están dentro del país y que tienen sus formas de organización. Y una vez que uno tiene eso, entonces uno abre su mente y dice, mira, esta opción mezclada con esta la mejor funciona. Pero no nada más decir, es que esto no funciona, el anarquismo porque es la única forma que se me ocurre que rompe todo. No necesariamente. Yo me iría más bien a repensar eso, si nos interesa esa sección. Si nos interesa cómo nos organizamos económica y socialmente para abrir, ¿no? También hay, respecto a lo que dijo el compañero, creo que puede recuperar lo que dice Kropotkin tiene un ensayo sobre el apoyo mutuo y cosas que tienen que ver con hacer comunidad. Pues creo que lo que más rompe es exactamente. Entonces invitaría a que revisaras a los anarquistas de los primeros tiempos como Kropotkin y que proponen para hacer comunidad. Y no sé si ya nada más para terminar, Pablo. Pues bueno, de radicalidad y de pepinos. De ternura radical. Ese es un acto radical. No, es que sí, tiene que ver ese. Sí, siempre le hablo a Héctor de que cuando ves algo que está brotando y está lleno de pelos, te llena de ternura, de verdad que te dan ganas de organizarte con todo el mundo, a llenar lo que sea de plantillos. Les digo que siempre yo de romántica. Pero y de radicalidad, de radical es que híjole, cuando comenzamos con todo el tema de compartir el agua de lluvia y estábamos piense cómo lo podíamos hacer, pues un día le dije a Héctor que fuéramos a donde se pudiera conseguir botellas de vidrio y Héctor no me vio así de no lo vamos a hacer y yo ya lo estamos haciendo, entonces agarra tu costal porque ya empezamos. Ya anduvimos por muchos restaurantes de la ciudad, así noviembre, diciembre, y conocimos gente increíble y con muchas familias y hasta la fecha que nos donan las botellas, pero el hecho de que hablábamos de que les quitaras la etiqueta y las limpiaras, que llegaran limpias era cuando se rompía
pedía algo de, no, ay, no, yo te las traigo y lávalas tú, ¿no? Y comenzaba ahí a complejizarse el asunto y de cómo platicar. Entonces, entre pepinos y botellas, pura ternura. Ya me acordé de lo que quería decir hace rato, nada más para cerrar también. Es que creo que esto de la voluntad política también hay que entender, porque siempre es como, los políticos. Y creo que hay que entender que esas personas también salieron de aquí, ¿no? O sea, en algún momento estuvieron aquí sentados o estaban sentados en una banca y ahora pues son políticos, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con justo darle la agencia a todos los ciudadanos que hoy, o a todos los entes vivientes que hoy estamos en este planeta, que justamente lo que nos toca hacer es cambiar las cosas que no nos gustan.